Bueno, el fenómeno de las agresiones sexuales es un fenómeno grave que tiene una incidencia de relevancia en la sociedad española, siguiendo las tendencias de la sociedad europea. Estamos hablando de que el registro de denuncias de las agresiones sexuales está en torno a 15.000, ¿no? Registros. Sin embargo, este dato es un dato que no refleja la gravedad del suceso, en tanto que sabemos por las investigaciones empíricas que las agresiones sexuales son un delito que se silencia. Y las razones del silenciamiento nos importan, que es en lo que vamos a incidir. ¿Por qué las víctimas de un delito de agresión sexual estarían silenciando hasta en un 80 o 90% este suceso? Pues cuando las investigaciones exploran cuáles son las razones que dan las mujeres que no han denunciado una agresión sexual, si ordenamos estas razones por orden de aparición de frecuencia, nos encontramos que la primera respuesta es la vergüenza. Y esto nos induce a pensar por qué una víctima de un delito tan grave como la agresión sexual puede sentir vergüenza por haber sido víctima. Y la respuesta es que hay un factor que no tiene nada que ver con lo individual, sino con una socialización de género. ¿Qué es la socialización de género? La socialización de género, como nos diría Laura Rita Segato, implica que a los hombres se les asigna un rol para ser hombres y a las mujeres, para estar en el canon de la feminidad, se nos asigna el rol de ser subordinadas, recatadas, decentes y, por tanto, cualquier fenómeno donde una mujer que es agredida sexualmente no cumpla con este modelo implica el sentir vergüenza por el estigma que implica haber sido víctima de una agresión sexual. El segundo factor que declaran las víctimas es el miedo al agresor. Y esto nos resulta llamativo. ¿Cómo vas a tener miedo a un agresor que en teoría se supone desconocido? Las investigaciones empíricas nos están diciendo que el 70% de las agresiones sexuales se produce con un conocido. Con lo cual tiene mucho sentido este segundo factor. La tercera razón que dan las víctimas es el miedo a no ser creída. Y esto sí que nos resulta realmente grave de poder asimilar. Hoy por hoy podemos afirmar que el sistema no garantiza la seguridad de las víctimas, porque esta cosmovisión de que si una mujer está fuera del canon de la feminidad implica que ella es responsable de lo que le ha sucedido. Y este pensamiento está tanto en los policías, en los sanitarios, en los forenses, en los psicólogos y en los jueces. De tal manera que las mujeres piensan, si no tengo heridas dramáticas, ¿quién me va a creer? Esto es gravísimo porque se da la circunstancia de que como las agresiones sexuales, contrariamente a lo que se piensa, no causan heridas visibles en el cuerpo, es como si no existiera corroboración encarnada de ese suceso. ¿Qué es lo que están buscando los jueces cuando están analizando un proceso de enjuiciamiento? En cuarto lugar, y relacionado con el anterior, las víctimas declaran querer evitar la revictimización. Cada vez que una persona que ha sido víctima de una agresión sexual denuncia lo que le ha sucedido, se expone a un procedimiento muy hostil.
Tan hostil que algún informe de la Comisión Europea ha calificado de a una auténtica ordalía. Este es un término muy interesante porque es el término semántico que utiliza el informe. Una víctima tiene que declarar al menos 5 veces si decide denunciar los hechos. En sede policial, en sede hospitalaria, porque, con independencia de si se va primero a un hospital o se va primero a una comisaría, la víctima tiene que hacer un relato, volver a vivir todo lo que ha sucedido en un contexto donde emocionalmente está muy vulnerable, a veces incluso en un contexto donde la víctima había consumido alguna sustancia, ¿no?, estimulante, alcohol o drogas. De tal manera que revivir ese proceso se convierte en una revictimización. Tienen que evocar una y otra vez, sede policial, ante los médicos forenses, ante los psicólogos, ante su abogado defensor, si es que lo hay, en el juicio oral y a veces, tantas veces, en sesiones terapéuticas. De tal forma que, tal y como nos expresaba la víctima del caso San Fermín cuando concluyó ante el Tribunal Supremo su caso, cuando por fin el Tribunal Supremo casó que había sido una agresión y no un abuso sexual, lo que manifestaba esta víctima en una carta abierta a la sociedad española es: la violación no fue lo peor, la violación fue lo que vino después. Y esto nos tiene que hacer pensar en que este sistema no garantiza el bienestar de las víctimas que han sufrido una agresión sexual. Por supuesto, también está toda la intimidación ambiental. Una mujer agredida es una mujer que va a ser estigmatizada de forma social o de forma mediática. Esto le pasó a la víctima del caso San Fermín y a las víctimas de otros casos también mediáticos. Y, por supuesto, otro de los elementos que también nos resulta muy difícil de entender y asimilar es la autoculpabilización. El pensar que si no hubieras estado en esa fiesta, si no hubieras estado en esa casa, si no hubieras tenido esa cita, si no hubieras conversado con ese monitor de deporte, con ese sacerdote, con ese médico, con ese compañero de trabajo, no habrías sido víctima de ese delito.